Es decir, ¿qué cosa es parametrizar? ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando nosotros aplicamos integrales de línea, nosotros trabajamos con segmentos de curvas, ¿verdad? O con intervalos, por ejemplo, algo así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una función de esta forma. Esta función es una parábola, ¿verdad? Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer. Supongamos que nosotros tenemos una función f de x igual a x cuadrado. También yo la puedo escribir así, y igual a x cuadrado. Entonces, se supone que esto pues tal vez lo tuvimos que ver pues en cálculo 3, ¿verdad? Pero si no lo vemos, pues, usted lo puede repasar si no lo vio. Esta función y x cuadrado, si usted va a un programa y usted lo grafica, va a obtener la siguiente gráfica, es decir, esta forma. Y vamos a ver si es cierto. Mire, yo aquí lo voy a hacer en el programa de la graficadora de GeoGebra. Usted viene a GeoGebra o cualquier graficadora. Esperamos para que cargue esto. Solamente para que ustedes miren, ¿verdad?, que lo que estoy diciendo es correcto. Vamos para que cargue la... Okay. Entonces ustedes vienen a la graficadora y usted escribe x al cuadrado y da enter. Entonces va a obtener esta gráfica. Mire, es una parábola. Entonces vamos a darle un poco de grosor a esta línea para que ustedes lo puedan ver mejor del celular. Y entonces esa es una parábola. Esta función, ¿cómo se llama? Y igual a x cuadrado, o también puedo escribirlo como f de x igual a x cuadrado. Las dos formas que está acá es lo mismo. Entonces, acá aquí tengo el programa de Catplot. Aquí también yo lo dibujé. Pero vamos a mover esto. Acá yo dibujé también acá la función en este programa Catplot 3D. Usé la opción la opción de aquí donde dice select, la opción que dice y igual a f de x, ¿verdad? La opción que sale así, y igual a f de xz. Esta es la opción que seleccioné. Entonces, bueno, después le puse la opción acá de wireframe only, ¿verdad? Recuerden que este programa todo está en inglés, para que me pareciera así. Y acá le puse, generé una, se le llama un plot, aunque ya se me configuró, ahí está. Creé un plot. Espérame, ya más bien borré la gráfica, espérame. Entonces, el detalle está que acá yo he dibujado en este programa también la parábola. Entonces, ahora esta parábola yo la puedo representar de otra forma, que se le llama paramétrica. O sea, cuando hablamos de parametrización, estamos hablando de que nosotros utilizamos otra variable. Vamos a ver acá. Entonces, esta función yo la puedo escribir en función de una variable llamada t. Es decir, anexo otra variable llamada t. Entonces, y esa t, yo voy a decir que va a ser igual a x, o al revés. Yo digo que x va a ser igual a t. ¿Okay? Entonces, en mi función original que yo tengo, voy a decir que x va a valer t, como tengo acá. Entonces, mi función original, yo tengo que f de x es igual a x cuadrado. También puedo decir que y igual a x cuadrado. Entonces, yo estoy diciendo, ¿verdad? Voy a introducir una tercera variable llamada t. Esta t normalmente puede representar el tiempo, ¿verdad? Ya explico cómo es eso. Entonces,
yo digo que en vez de escribir x, yo escribo t. Entonces escribo t al cuadrado. Ok, entonces ya acá yo tengo mis dos valores, miren. Primero dije que x vale igual a t. Y al sustituirlo en mi función original, entonces yo obtengo el valor de y. Y va a ser igual a t cuadrado. Por tanto, acá yo he podido obtener una función paramétrica. Digo que x igual a t y y va a ser igual a t al cuadrado. Entonces, esto que yo acabo de escribir acá, x igual t sobre y igual a t cuadrado, es una otra forma de escribir mi función y igual a x cuadrada. Es decir, esto que está acá en rojo es esto mismo que tengo acá en negro, que dice y igual a x cuadrado. ¿Y cómo confirmo yo que eso es cierto? Yo me voy a aquí al programa, la graficadora de Catplot 3D o C3D, ¿verdad? Entonces voy a la opción, dice Select. Esto yo lo oculto, ¿verdad? Porque no quiero que me parezca esa gráfica. Me voy a Select y donde me voy a la opción que dice Space Curve. Creo que dice espacio curvo, RDT. Entonces acá me van a aparecer las variables parametrizadas, es decir, en función de t, x, y y z en función de t. Entonces yo lo que tengo que borrar esto. Donde dice x yo escribo t, donde dice y de t escribo t al cuadrado, escribo t para escribir ese símbolo, ¿verdad? De que me eleva al cuadrado, que es como una b hacia abajo, es decir, para escribir t elevado hacia el cuadrado, este símbolo que está acá, no recuerdo su nombre. Entonces yo escribo, para escribir este símbolo así, para elevar al cuadrado, escribo al 94. Aprieto la tecla al y después la tecla 94, entonces me va a aparecer ese símbolo, ¿verdad? Entonces t igual a x cuadrado, o perdón, y va a ser igual a t al cuadrado. Y acá en z escribo 0, ¿verdad? Porque no tengo variable z. Entonces, como ustedes pueden ver, yo grafiqué eso. ¿Y qué es lo que obtuve? Miren, obtuve una parábola. La voy a restringir en la vista de 3 dimensiones. Acá me aparece la opción de restringirlo a una vista de 2D. Y miren, he obtenido la misma gráfica. Es decir, yo puedo escribir y igual a x cuadrado. Eso es esta gráfica, una función paramétrica, perdón, una parábola, una función cuadrática. Y también yo puedo escribir, lo puedo escribir como x igual a t y y va a ser igual a t al cuadrado. Entonces, estas dos formas son dos formas de escribir la misma parábola, solo que acá, en este caso, está parametrizada, porque yo anexo un valor de una tercera variable llamada t y obtengo ese resultado. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Ahora vamos a ver si alguien más se anexó. Okay. ¿Qué significa eso de una tercera variable? Sencillo. Supongamos que yo tengo mi función paramétrica. Ojo, en el campus yo le compartí un video donde salen varias formas o varios casos de parametrización. Se puede, recuerden que se pueden parametrizar la ecuación de una línea recta, la función de una línea recta, de una función de una circunferencia, ¿verdad? Se puede parametrizar una elipse, cualquier figura geométrica se puede parametrizar, pero la forma de parametrizarlo va a variar de acuerdo al tipo de gráfica. Por tanto, le invito a que vea el video, ¿verdad?, en el campus de que habla sobre parametrización. Entonces, cuando vos tenés esto de una parametrización, lo que estás diciendo es que vos podés graficar, obtener una gráfica en función de t. Pero que hay un detalle cuando nosotros parametrizamos las curvas. Normalmente esta t tiene unas restricciones o un intervalo que van desde un punto A hasta un punto B. En este caso el punto A es 0 y el punto B puede ser
puede ser 2. Ya. Entonces, este va a ser, acá me tengo mi eje X y mi eje Y. Vamos a ver si alguien más en acción. Correcto. Entonces, yo ahí tengo mi curva paramétrica, X igual a T, Y igual a T cuadrado. Y cuando nosotros parametrizamos una curva, siempre tenemos que establecer un intervalo, como el que estoy diciendo acá. Es decir, que los valores de T solamente se pueden tomar desde un punto inicial a un punto final. En este caso yo he decidido que mi punto inicial es 0 y mi punto final es 2, pero esos puntos pueden variar, ¿verdad? Pueden ser cualquier intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a seleccionar valores de T, tiene que ser solamente entre 0 y 2. Hagamos un ejemplo. Supongamos que T va a ser igual a 0. Vamos a ver si ustedes logran interpretar eso. Cuando T vale 0, ¿cuál será el valor de X y el valor de Y? Vamos a ver qué más. No hay nadie más. ¿Qué dicen ustedes? Ahí yo tengo, cuando T vale igual, T va a ser igual a 0. ¿Cuál sería el valor que obtendría cuál sería el valor que sumiría X y Y? ¿Qué dicen ustedes? Piensen ahí, Emily. ¿Qué más está por ahí? Emily, Eric, José Andrés. 1, dice Emily que es 1. ¿1 qué cosa, Emily? ¿La X o la Y? Ok, dice que X vale 1. Ok, vamos a ver si es cierto. Entonces, acá mi primera función dice que X igual a T. Es decir, si X vale 0, entonces acá X va a ser igual a 0. Entonces, no es 1, es 0. Es decir, cuando T igual a 0, entonces X va a valer 0. Ahora veamos el siguiente caso. Cuando T vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Entonces usted sustituye la T por el 0. Y 0 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces Y va a ser igual a 0. Es decir, cuando yo ingreso un valor de T, obtengo una coordenada en X y en Y. Entonces T vale 0, entonces yo me voy a ubicar acá. Miremos acá en el origen. Es decir, X va a valer 0 y Y va a valer 0. Yo estoy ubicado acá. Okay, ya obtuvimos un punto. Como ustedes pueden ver, yo asigno un valor a T y que voy a obtener unas coordenadas en X y en Y en el plano cartesiano. Ahora yo voy a decir que T va a ser igual a 1. ¿Qué dicen ustedes? Cuando T vale 1, ¿cuánto va a valer X? De acuerdo al ejemplo que acabamos de hacer. ¿Qué dicen, muchachos? Cuando T vale 1, ¿cuánto va a valer X? Vamos a ver. Un comentario. ¿Qué me dice don José, Roger, Tammy, Emily? Cuando T vale 1, ¿cuál será el valor de X? Aquí sustituyámoslo, pues vamos a darle una pista acá. Entonces, cuando yo sustituyo la T por el 1, entonces cuando T vale 1, entonces lógicamente X va a valer 1. Ok, ahora ¿cuál será el valor de Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? Yo aquí en Y sustituyo la T por 1. ¿Cuánto va a ser el valor de T entonces? 1 al cuadrado es, ¿verdad? Es 1. Entonces, en ambos casos voy a obtener el mismo valor. Entonces, cuando T vale 1, entonces X vale 1 y Y va a valer 1. Y este X y Y, ¿qué cosas son? Son unas coordenadas.
¿ya? Entonces, cuando x vale 1, entonces me dice que y vale 1, entonces yo voy a dibujar una coordenada por acá, miren, voy a hacerle un punto más grande. Entonces, cuando t vale 1, entonces x vale 1, x vale 1, ¿verdad? Esa es mi coordenada, y y va a valer 1, ¿ok? Ahora hagamos la siguiente prueba. Supongamos que t va de 0. ¿Esto qué cosa puede significar esa gráfica, jóvenes? Esa gráfica puede ser que nosotros estemos dibujando la posición de un objeto conforme al tiempo. Es decir, yo anoto la posición del objeto en un tiempo 0. Es decir, cuando el tiempo es 0, ¿cuál va a ser la coordenada de x y y? Y va a ser 0. ¿Okay? Porque el objeto está, yo lo he ubicado en el origen. Luego, en un tiempo de un segundo, puede ser un minuto, una hora, etc. Cuando el tiempo es un segundo, entonces ese objeto se ubica en la posición 1, 1, ya, porque yo estoy trabajando con coordenadas. La posición que está en ese objeto, x vale 1 y y vale 1. Ahora yo necesito saber, ¿verdad?, la posición de ese objeto cuando el tiempo vale 2. ¿Okay? Entonces usted se va a la función original. Cuando el tiempo o el t vale 2, ¿cuánto va a valer x? Lógicamente 2. Ahora en el caso de y, yo sustituyo la t por el 2, entonces me queda al cuadrado. Entonces, cuando el t vale 2, x ¿cuánto va a valer? 2. Cuando t vale 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces son 2 al cuadrado, es 4. ¿Okay? Entonces usted viene acá y usted dice, cuando t vale 2, entonces x vale 2 y y va a valer 4. ¿Qué cosas son 2 y 4? Son las coordenadas en el plano cartesiano. Entonces usted se viene acá a las coordenadas. Vamos a borrar esto. Entonces usted dice cuando el tiempo vale 2, aquí vamos a poner aquí vamos a poner el 4 pues, para no subir mucho. Entonces, cuando el tiempo vale 2, pongamos que son 2 segundos, entonces ¿cuánto va a ser, cuál va a ser la posición de mi objeto? Entonces x va a valer 2 y x vale 4. ¿Okay? Entonces, en todas las funciones paramétricas, ya si una línea recta, vamos dibujando al final una línea recta. Si es una parábola, como en este caso, la posición de un objeto, ¿qué es lo que me va a indicar? Pues una parábola. Entonces, este objeto, conforme el pase del tiempo, me va a ir dibujando la forma de una parábola. Pero, como ustedes ven, ese tiempo está limitado entre 0 y 2, porque lógicamente cuando analizamos un fenómeno, nosotros no lo hacemos hasta el infinito. Nosotros establecemos un tiempo, ya ese tiempo puede ser de 2 segundos, 3 segundos, si fuera en segundos, o pueden ser horas, ya puede ser de 0 a 2 horas, a 0 a 2 minutos. Por eso nosotros, al parametrizar esta curva, nosotros establecemos un intervalo, y acá t va a valer de 0 hasta 2, es decir, los valores que vamos a obtener t es del tiempo cuando vale 0 y cuando el tiempo vale 2. ¿Sí? Puede ser de 0 a 3, de 0 a 4, así sucesivamente. En este caso, cuando es parábola, si ustedes ven el video que lo observan o los documentos que yo les presento en el campus, hay veces las curvas paramétricas son circunferencias. Ya, por ejemplo, algo así, de la siguiente forma. Esto lo dejo a ustedes en casa para que vean ese video en el campus. Hay veces nosotros parametrizamos una curva de una circunferencia. Una circunferencia parametrizada tiene la siguiente forma. Ahí en el campus está el ejemplo de dónde sale esto. Entonces, r coseno de t, o coseno del ángulo, ¿verdad? Y y r coseno del ángulo. Esto que está acá
es una circunferencia parametrizada. Es decir, si usted viene al campo, a la aplicación que tenemos en el campus, usted va a obtener una circunferencia. Pero como en las curvas paramétricas, nosotros, en este caso, aquí yo tengo en vez de t, he puesto el ángulo θ. Pero si yo quiero, puedo poner t también. Solo que normalmente, cuando trabajamos circunferencias, no ponemos t, ponemos θ, ¿verdad? En este caso el parámetro no es t, sería este ángulo θ o ángulo alfa. No importa cualquier ángulo que usted le escriba. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicio, ese ángulo θ o alfa va a variar desde 0 grados, ¿verdad?, hasta 90 grados, que sería pi medio. ¿Okay? Entonces, en las circunferencias parametrizadas, esta es la fórmula de una circunferencia, pero nosotros establecemos un parámetro. ¿Qué quiere decir? Cuando el ángulo θ o t va a valer es de 0 a 2 pi, es decir, que esa gráfica de esa curva va a tener esta posición, es decir, en este caso 1. Entonces usted va a obtener una curva de esa manera. Entonces nosotros podemos parametrizar las parábolas, la circunferencia, podemos parametrizar las líneas, las elipsis, etcétera. Entonces, y estas curvas paramétricas las utilizamos en las integrales de línea. Entonces nosotros necesitamos tener una idea de estas cosas, de estas integrales, de estas curvas paramétricas, para analizar las integrales de línea. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver lo de las integrales de línea. ¿Qué cosas son integrales de línea? Ustedes recuerdan que hasta el momento, cuando nosotros calculamos el gradiente en los campos escalares, calculamos la rotacional y la divergencia en campos vectoriales, ¿verdad? Ustedes están haciendo una tarea sobre eso. Entonces, cuando nosotros calculamos divergencia rotacional y el gradiente, lo que estamos aplicando son derivadas y derivadas parciales. Ahora, en este caso, para calcular, ¿verdad?, lo que son integrales de línea, como dice su palabra, lo que hacemos aplicamos integrales. Pero esas integrales se aplican ahora igual que en los otros casos en campos escalares y campos vectoriales. Voy a ampliar esta gráfica para que ustedes lo vean. Esa gráfica que está acá me está representando un campo escalar, ¿verdad? Esta gráfica que está acá, esto es un campo escalar. Se parece mucho a lo que nosotros hemos visto en clase. Por ejemplo, acá yo voy a graficarle un campo escalar. Mire, esa gráfica que está acá es de un campo escalar que parecen montañas, pero no necesariamente el campo escalar me va a representar una montaña, ¿verdad? Esta gráfica que está acá me puede representar el cambio de temperatura de un objeto o de un lugar, ¿verdad?, de un territorio, conforme la ubicación. En las partes que parecen montañas, ¿verdad?, que se sube, esta parte que parece montaña puede indicarme que ahí la temperatura es muy alta, ¿verdad?, porque está subiendo. Y en las partes que parecen que son como valles, acá en la parte más baja, ahí me puede indicar que la temperatura es más alta. Pero normalmente los campos escalares, ustedes los analizamos siempre con sus curvas de nivel, ¿verdad? Lo analizamos de la siguiente manera acá, como estamos viendo acá. Entonces, este es un campo escalar. Y cuando nosotros aplicamos integrales de línea a un campo escalar, lo analizamos con respecto a una curva. Es decir, usted traza una curva acá, mire, ahí, o puede trazar una curva, por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? O puede trazar una curva como de circunferencia siguiendo esta trayectoria. Acá, mire, acá sería, vamos a hacerla un poco más grande, más pequeña, de 1 a 1. Entonces, este sería mi punto A, mi punto de inicio, y acá mi punto final, ¿ya? Pero puede ser que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos
aplicamos integral de línea a un campo escalar de un punto A a un punto B, lo que estamos analizando es aproximadamente una proporción de, supongamos que esto fuera temperatura, lo que estamos analizando. Me va a indicar qué tan frío o qué tan helado es ese recorrido que yo estoy analizando, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que obtengo ahí? Obtengo es un área. ¿Cómo es eso? Pero vamos a ver si alguien más está conectado. Okay. Entonces, cuando nosotros aplicamos integrales de línea a un campo escalar con respecto a una curva, ¿qué es lo que el resultado que obtenemos nosotros? Realmente es un área. Ya, es un área. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Yo acá tengo primero mi campo escalar. Ahí tengo mi campo. Esos colores me pueden representar temperaturas de acuerdo a la posición, ¿verdad?, donde yo me encuentre. Luego yo vengo y trazo un recorrido. Acá ahora yo tengo mi campo escalar y he dibujado, miren, ustedes ven, una curva. Ahora, aquí la trayectoria sigue esa forma, ¿verdad? Pero la trayectoria perfectamente puede tener forma circular, ¿verdad? Puede tener forma de una línea recta, así, ¿verdad?, de esta manera o de la otra forma. Pero siempre esa curva o ese camino que yo he dibujado en mi campo escalar tienen que tener un intervalo. Por ejemplo, el intervalo, si este fuera tiempo, entonces usted va siempre a establecer que va entre 0 y 0 y 3, entre 0 y 2, etc. ¿Okay? Entonces yo tengo acá mi campo escalar y un camino establecido donde yo voy a pasar. Si yo grafico eso en forma de 3D, acá miren, yo he dibujado mi campo escalar en 3 dimensiones. Las partes más altas, repito, pueden representar la altura del terreno o temperaturas más altas o presiones más altas. Y las partes más bajas pueden representar los puntos más bajos del terreno o las temperaturas más bajas. Luego, yo ese camino, ¿verdad?, lo puedo borrar el campo escalar, miren, y solamente dejo el camino y la curva donde se proyecta. Es decir, ¿cómo es eso? Voy a hacer acá plantearlo de otra manera. Es decir, viéndolo tridimensionalmente, una integral de líneas consiste en algo así. Pero vamos a hacerlo de nuevo esta línea. Acá tengo X, Y y Z. Supongamos que nosotros tenemos un campo escalar, que es una superficie. Por lo menos tiene esta forma, miren. Esto es una superficie, es decir, es una función. Es una función escalar que está en el espacio, en R3. Luego usted viene y dibuja una línea acá. Esta línea siguiendo esa posición en el plano XY. Luego usted puede hacer proyecciones de esa línea hacia arriba, mire, a pegar en la superficie. Entonces usted viene y va haciendo eso, miren, va subiendo hasta pegar a la superficie. ¿Y qué pasa? En la parte superior de la superficie usted puede trazar esa misma curva, pero va a tener más o menos esa forma que está ahí. Entonces, cuando nosotros aplicamos integrales de línea, ¿qué es lo que estamos realmente calculando? Es el área. Vamos a hacer esto para acá. Ya se me hizo. Es el área de la curva para arriba. Es decir, esta área, mire, esto que está acá, todo este espacio que hay entre la curva y la superficie que está arriba, que es mi campo escalar,
Entonces, yo voy a obtener un resultado, un valor numérico, y ese valor numérico me va a representar esta área que está acá. Es decir, es el área, es como nosotros calculamos las integrales. Cuando nosotros calculamos integrales, ustedes tal vez recordarán en cálculo 2, si no me equivoco, nosotros por ejemplo calculamos las integrales. Creo que esto a nosotros nos pedían calcular el área bajo la curva, ustedes lo recuerdan. Entonces nosotros podemos, con las integrales de una variable, calculamos el área de esta curva. Esta curva, este camino está representado por una parábola. ¿Okay? Ahora, y ese intervalo puede ser de 0 hasta 4 en X. Entonces, este integral de línea, ¿cómo nosotros la calculamos? Nosotros decíamos la integral de la función de x cuadrado con respecto a x. Miren que este es lo integral. Esta integral se llama integral indefinida porque yo no he establecido un intervalo. Pero cuando yo quiero saber el área bajo la curva de un punto A, vamos a poner que tiene punto A un punto B, que sería de un punto A un punto B, entonces yo solamente sustituyo eso o asigno unos intervalos. Entonces yo digo que el integral de línea del punto 0 al punto 4 de la función de x cuadrado, si usted desarrolla esta integral, ¿verdad?, al final, ¿verdad?, definida, va a obtener un número. Y ese número, ¿qué cosa es? Es el área. Mire, es el área entre la curva y el eje X. Entonces, en las integrales de línea, nosotros hacemos casi lo mismo que estamos haciendo acá. Solo que ahora ese área que estamos calculando nosotros está comprendida entre una curva, está acá, en que esa curva está sobre el eje, el plano XY, y entre una superficie. ¿Okay? Esa superficie puede tener diferentes formas, ¿ya? Entonces, y esa área al final, en una integral de línea, lo que me va a indicar a mí es una idea que si esta función me representa la temperatura, me va a dar una idea de que, o un promedio de esa temperatura. Y al final me va a indicar que si eso está realmente frío, en verdad, si todo el recorrido, el camino es más frío, o me va a indicar si es más caliente, de acuerdo al signo que yo voy a obtener. ¿Okay? Entonces, cuando calcular integrales de línea en un campo escalar, esto es lo que estamos nosotros calculando de manera física, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, y aquí lo ven, miren, en esta gráfica que yo le comparto, esto está en el campus. Entonces, al final, ese recorrido que hacemos nosotros, por así decirlo, lo estiramos, lo convertimos en una línea recta, vamos a obtener algo parecido a lo que estamos viendo acá. Entonces, esta línea, en el eje X, por así decirlo, yo lo que obtengo es un valor promedio, un mínimo, por así decirlo, o un valor cero, o un valor de referencia. Entonces, la parte de arriba de mi línea, lo que me va a indicar, suponiendo que sea temperatura, es que las temperaturas están sobre cero, ya son arriba de 0 grados. Y luego, en la parte de abajo de la línea, lo que me está indicando que en esa parte las temperaturas son más bajas. Entonces, al final yo obtengo una sumatoria de todas estas áreas y lógicamente yo veo ahí en esta gráfica que la mayor parte de la área está sobre la línea, entonces me va a indicar pues que la mayor parte de la temperatura está sobre 0, ¿verdad? Que suponiendo que ese sea mi punto de referencia. Entonces, físicamente eso es lo que me va a indicar una integral de línea. Y en clase nosotros definimos que una integral de línea, ¿verdad?, en un campo vectorial está definido de la siguiente forma. Vamos para acá. Entonces, la integral de línea está definida así como una integral normal. Esta C lo que me indica es la trayectoria de la curva. Ese es lo que me indica la C.
Y luego yo escribo la función, una función escalar. Puede ser con respecto a x, y o con respecto a x, y, z, ¿verdad? De acuerdo si estamos trabajando en el plano o en el espacio. Y luego escribimos un delta S. Entonces, ¿qué cosa es un delta S? Ahora, esto que va a ser igual, después explico qué cosa es un delta S. Entonces, la integral de línea sobre un campo escalar la podemos escribir también de la siguiente manera. La integral de un punto A hasta un punto B. Luego, ese campo vectorial, o escalar, perdón, lo escribimos en términos de t. ¿Y este t de dónde sale? Sale de las curvas que hemos parametrizado. Vamos a ver. Entonces, las variables que yo tengo en mi campo escalar, en vez de trabajar con x o con y, ya voy a trabajar ahora con mi variable t, porque esa es mi variable independiente en este caso. Y luego lo voy a multiplicar por el valor absoluto, ¿verdad?, de la derivada de mi curva. Este RT, lo que me representa es la curva, ¿verdad?, y luego delta t. ¿Por qué ahora escribo delta t? Porque toda esta función yo la voy a escribir en términos de t. Ya en vez de x o z, y va a ser con respecto a t. También usted esta función vectorial la puede escribir, lo pueden contar de la siguiente manera, ¿verdad?, algo así como esta forma. Acá lo que me está diciendo es que la función va a quedar en función de la función original, en función de la curva, ¿no?, y luego la derivada. Sobre estos conceptos yo le comparto en el campus, ¿verdad?, videos, ¿verdad?, que explican todo esto bien detallado, es sobre el origen, ¿verdad?, la comprobación de esto. Entonces, esta es una integral de línea. El delta S lo que me va indicando es una distancia, es decir, fx, y, z lo que me va a indicar es la altura. Supongamos que esta sea mi curva que estoy analizando y este es el área que voy a obtener, ¿verdad? La parte de abajo, esta que está acá, es mi curva y esta parte de arriba es mi superficie. Entonces, el área que voy a obtener yo consiste, ¿verdad?, como cuando multiplicamos un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Es la base por la altura. En este caso, el delta S va a ser para mí la base. Y luego mi altura va a ser los valores que yo obtenga al sustituir x, y, z. No, aquí yo estoy multiplicando, por así decirlo, mi altura por mi base. Y delta S lo que significa es que, por ejemplo, en una curva, voy a hacer varios trocitos de varios segmentos bien pequeños, miren, pequeñísimos, segmentos muy pequeños que parecen líneas, ¿verdad? Es decir, vos tu curva la vas a transformar en pequeños pedacitos de líneas rectas. Y entonces ese delta S, ¿qué cosa es? Es, por así decirlo, es la hipotenusa de un triángulo, porque esa línea que voy a dibujar tiene esta forma. Pero esa línea tiene componente x y en y. Entonces, el delta S es, por así decirlo, la hipotenusa de esas componentes, ¿ya? Ese es delta S. Entonces, delta S resulta ser la base de mi rectángulo y fx, y, z, mi altura. Es decir, y esa altura yo la obtengo al sustituir los valores en x, y, z. ¿Okay? Voy obteniendo unos puntos acá. O sea, mi altura sería de la distancia de acá hasta acá, ¿okay? Esa sería mi altura. Entonces, en próxima clase que nosotros nos veamos, ya vamos a realizar los ejercicios sobre esto ya directamente, para que ustedes puedan realizar la tarea número 5, que va a quedar ya final de esta semana, para calcular integrales de línea. Ustedes aquí solamente lo que vamos a aprender es, primer paso, los valores de la función, o sea, la función vamos a ponerlo en valores de t.
¿verdad? Y esos valores de t, ¿dónde lo obtenemos? Por ejemplo, de una curva que nos dan a nosotros, de una curva parametrizada. Esa curva parametrizada está en valor en función de t, y nos tienen que decir a nosotros los intervalos. O sea, los valores que vamos a tomar de t nos tienen que decir de dónde hasta dónde. Entonces, este valor, por ejemplo, de 0 y 2 va a ser el límite de integración. ¿Dónde está el límite de integración? Esto que está acá, miren, en a y b. Acá en mi integral yo tengo que definir mi límite de integración a b. Entonces ese límite a b va a ser el intervalo de t, es decir, de dónde a dónde va t. Y luego todos los valores de mi función x, y, yo la voy a sustituir por t. ¿Sí? Y luego, otro de los pasos es, esta curva yo tengo que derivar, tengo que aplicar la primera derivada. Entonces, en clase vamos a hacer los ejercicios, porque estos son muchos detalles, ¿verdad? Hacerlo así por línea como lo estamos haciendo, pues un poco más complicado, hacer la explicación y hacerle el paso a paso, ¿verdad? Más detallado. Por favor, vayan trabajando la tarea que está pendiente, la tarea número 4. Más tarde miércoles, jueves, me pueden escribir por favor ya el miércoles en la noche para darle respuesta a alguna duda, si ustedes tienen duda.